es Ebenecer, siempre Ebenecer. Buenos días, familia de Ebenecer. Una vez más es una bendición saludarles en este día, todos dispuestos a adorar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos dispuesto este momento para adorar al que vive por los siglos de los siglos, haciendo de nuestra casa un lugar de adoración, un altar para celebrar a nuestro Dios. Y hoy que estamos reunidos en familia, vamos a bendecirle. Quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás y que le digas al Señor que vas a adorarle, que vas a bendecirle y que vas a ofrecerle la mejor adoración que pueda emanar de tu corazón. Padre, en esta mañana te bendecimos y te honramos, dándote toda la adoración y la gloria que tú mereces. Gracias por la vida, por tu bendición, por tu cuidado, porque podemos declarar que tu diestra nos ha sostenido. Y en esta mañana, en gratitud, te ofrecemos nuestro canto y te bendecimos a ti, mi Dios y mi Salvador. Amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Grandioso tu constante amor que nos cubrió, asombrosa es tu gracia que nos redimió. Salvador.
Eres magnífico, Señor, y te adoramos. Exaltamos tu nombre, grandioso Rey. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Buenos días, familia Ebenezer. Transmitiendo una vez más el último domingo de este año. Se está terminando el 2020. Este año ha sido el peor año para la mayoría de las personas. Peor en muchos aspectos y en muchos sentidos. 2020 ha sido el año de la prueba en muchas áreas. Un año donde muchas familias han experimentado pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdida de amigos y familiares. 2020, año de la prueba de nuestra fe y de nuestras convicciones como cristianos.
Estoy convencido como pastor que algunos en este tiempo de prueba han negado la fe, perdieron la fe. Otros, gracias a Dios, volvieron su fe a Dios. Y otros más, confirmaron su fe en Dios. Y espero que tú seas uno de ellos, que afirmes y confirmes tus convicciones de fe en Dios. 2020, año donde las iglesias como instituciones han sido probadas, pues los templos han sido cerrados. Tiempo donde los miembros de la iglesia han sido probados en su fidelidad a Dios y en su pertenencia a su iglesia local. Año donde de prueba también para los pastores, porque se probó el trabajo de los pastores en el tiempo pasado, el cómo han estado trabajando, el que han hecho, cómo han predicado. 2020 es año de prueba también en las relaciones de matrimonio, en relaciones de amistad. También se probó quiénes son tus amigos, quiénes son tus verdaderos amigos. Amigos que en algún momento tenían que cultivar la amistad y no la cultivaron, no eran amigos. Pero en medio de todas las adversidades y complicaciones que tenemos, complicaciones objetivas y reales, yo quiero que te preguntes, ¿cómo afrontar? ¿Cómo salir del peor año para tener un mejor tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo tener un buen tiempo en el peor año? ¿Qué hacer en este peor año para que haya buenos tiempos? Recuerdo que ahora es una hermana quien cantaba una canción: vendrán tiempos mejores. Pero no tiene que ser solamente un deseo, tiene que ser algo objetivo. Pero ¿cómo hacerlo? Yo quiero que vayas conmigo, abre tu Biblia por favor, y vayas conmigo a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Yo quiero que tú veas, no es asunto solamente de desear que vengan tiempos mejores. Necesitamos caminar bajo principios, bajo normas. Tenemos que hacer algo para que esos tiempos mejores vengan en el peor año. Dice el capítulo 6 de Isaías, versículo 1, en el año, recuerda el año, tiene que ver con tiempo, en que murió el rey Usías, tiene que ver con una situación muy complicada. Dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Desde la perspectiva de Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este capítulo inicia con la referencia, recuerda, en el tiempo que murió el rey Usías. Quiero llamar tu atención en la palabra tiempo. El concepto tiempo tiene un sinfín de significados. De acuerdo a las diferentes disciplinas, tiempo significa diferente. Por ejemplo, en clima significa frío, calor, etc. La palabra tiempo en griego es cronos. Es esa forma de medir el tiempo en minutos, en horas, días, meses o años. Metafóricamente se refiere a una etapa, a un periodo, a un espacio, a una duración
de experiencias o circunstancias personales o sociales, o nacionales o mundiales en este caso. Esas experiencias marcan la vida o marcan una época. Como 2020 o 2020 será recordado como el tiempo de la pandemia, como el año de la pandemia. Pero también tiempo se refiere otra vez a una etapa, a un periodo, a un espacio o a la duración de un estado o de una condición. Por ejemplo, tiempo de cosecha, tiempo de siembra o tiempo de cosecha, tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de prosperidad, tiempo de escasez. ¿Cómo defines tú este tiempo? Tiempo de pandemia. Bueno, es la definición, tiempo de pandemia, pero las consecuencias de ese tiempo, ¿cómo estás en este tiempo? Vamos. Entonces, recuerda, tiempo. En el tiempo que murió el rey Usías, en el tiempo, en la época, en el momento. En segundo lugar, quiero que tú veas que en los tiempos de Isaías, o Isaías, en sus tiempos, en el momento de ese acontecimiento, eran tiempos de preocupación para el profeta Isaías. Tiempos de zozobra, tiempos de incertidumbre, tiempos sobre asuntos de gobierno. Todo asunto o determinación de gobierno afecta a la sociedad. Cuando los problemas rebasan al gobierno, la sociedad sufre las consecuencias. Cuando no hay gobierno, cuando no hay quien gobierne, entonces todos hacen lo que quieren. En los tiempos de Isaías, el rey Usías había muerto. Yo quiero que tú veas en el tiempo, en la época, en ese momento especial, empieza un tiempo de crisis porque muere el rey Usías. Y rápidamente quiero que veamos quién fue el rey Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. No voy a mencionar los versículos por versículos en algún momento. Yo quiero que tú en tu casa analices quién fue el rey Usías. Porque ¿por qué Isaías se preocupa tanto y menciona precisamente en el tiempo que murió el rey Usías? ¿Por qué él se preocupa sobre ese tiempo? Crónicas, segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, nos dice que Usías inició a reinar a los 16 años. Era un jovencito. Yo quiero que tú veas tu Biblia, así es importante. El versículo 3 dice: Isaías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Imagínate, no reinó 6 años como en el caso de nuestro país, sino reinó 52 años. Asomando, él murió a los 68 años. La nación en tiempos de Usías era muy próspera. Por eso cuando él muere, el profeta le preocupa quién va a gobernar, quién será la persona que suba al trono, qué tipo de persona. Ahora, la nación en tiempo de Usías era próspera espiritualmente. El versículo 4, versículo 5, yo sí quiero que lo veas y que lo leas ahí. Dice: el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre. O sea, importante, está tan especificado que él buscó a Dios, que él hizo lo correcto, porque fue enseñado por su padre. La importancia de que los padres enseñen a sus hijos. Él gobernó, o él subió a ser el rey a los 16 años porque sus padres lo formaron. Papás, toma la responsabilidad de formar a tus hijos en los caminos de Dios. El versículo 5 dice: Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Están los padres y están el sacerdote Zacarías. En este caso, los padres y la iglesia. Los padres tomando la responsabilidad de enseñar a sus hijos, la iglesia colaborando para la formación de los hijos. Entonces, repetimos el texto: Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey determinó buscar la dirección de Dios,
el Señor le dio éxito. La nación era exitosa porque tenía un rey que buscaba a Dios y buscaba la dirección de Dios, y entonces obviamente el reinado de Usías era exitoso. La educación en esos tiempos de la nación era nivel universitario. Con calma tú lees tu Biblia y te vas a dar cuenta que tiene arquitectos constructores. Construyeron ciudades, torres, cisternas, pozos en el desierto. Tenía ingenieros, agricultores. El campo era de primera y no tenía falta de ningún bien. Siempre había alimento. También tenía un poderoso ejército. También tenía una poderosa industria metalúrgica. O sea, en esos entonces dice que tenía un poderoso ejército de 7,500 hombres, los cuales todos estaban armados con escudos, con lanzas, yelmos, corazas y hondas. También tenía una industria especialista en maquinaria y herramienta. Yo quiero que lo veas, yo quiero que veas ese pasaje, me gusta que lo analices. Según el libro de Crónicas 26:15, en la primera parte en la versión NBV, además les entregó máquinas de guerra construidas en Jerusalén e inventadas por hombres inteligentes. ¡Wow! Inteligentes, o sea, había. Cuando tú buscas a Dios, Dios te da inteligencia. Cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y perdió todo. Se hizo de las cavernas, valga la expresión. Pero cuando alguien vuelve a Dios, Dios restituye algo de lo que el hombre perdió. Eran inteligentes, buscaban a Dios también, obviamente. Y termina el versículo 15 diciendo que Usías llegó a ser muy famoso y poderoso, de tal forma que su fama era conocida en todas partes. Yo quiero que veamos esta parte. Mientras buscó a Dios Usías y buscó su dirección, fueron los mejores tiempos para Israel. Pero el orgullo lo llevó a profanar las cosas sagradas. La falta de temor de Dios lo llevó a ser orgulloso. El orgullo lo llevó al pecado, y el pecado lo llevó a la ruina, y la ruina lo llevó a la muerte. Entonces, mientras te mantengas en humildad, mientras te mantengas en comunión con Dios, todo te saldrá bien. El versículo 16, quiero que lo veas en la NBV. Pero cuando vio que tenía tanta fama como poder, se convirtió en un hombre orgulloso. Fue ese orgullo el que lo llevó a la desgracia. Tanta fue su arrogancia que un día desobedeció al Señor, Dios de sus antepasados, entró al templo para quemar incienso sobre el altar. No era necesario, y además él no era el sacerdote. Usurpó funciones, se creía la mamá de los pollitos. Y él no era sacerdote, no tenía que hacer eso. En su muerte no fue honrado por lo que él hizo en su vida, al final de todo, cuando dejó a Dios, y fue sepultado fuera de los sepulcros de los reyes. A la muerte del rey Usías, aquí vamos a ir a ver la actitud del profeta Isaías. Cuando muere Usías, el rey, la preocupación del profeta tiene que ver con asuntos de gobierno, asuntos de liderazgo. Había muerto un rey que por años, décadas, llevó a Israel a buscar a Dios y llevó a Israel a la bendición de Dios. Pero en los últimos años, en último tiempo, el rey había hecho lo malo. Y entonces muere de lepra. Y el profeta se tiene que preocupar. Se preocupó porque ¿quién va a liderar a Israel? ¿Quién va a administrar al pueblo? ¿Quién va a dirigir económicamente? Y sobre todo, ¿quién va a dirigir los asuntos espirituales? Isaías como profeta no tenía un mensaje de Dios, no escuchaba a Dios.
No sabía qué Dios decía al respecto, qué va a suceder, qué va a pasar. ¿Quién va a tomar el control de gobierno? ¿Qué cualidades va a tener esa persona que tome el gobierno? Isaías estaba preocupado, era el profeta de Dios, era la voz de Dios hacia el pueblo y él no tenía ninguna palabra. ¿Estás como Isaías? ¿No tienes una palabra clara de parte de Dios en este tiempo? ¿Estás viendo el panorama sombrío, complicado, difícil? ¿Cómo estás en este tiempo? No eres el único. Isaías estaba así, preocupado porque había muerto el rey. ¿Qué te está preocupando a ti en este tiempo? ¿Qué está preocupando a tu familia? ¿Qué estás sintiendo sobre la situación del país? No solamente en asuntos de seguridad, sino también asuntos de salud. ¿Qué te está preocupando de este país? Pero también quiero ser puntual en esto. En estos tiempos, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la salud de tu familia? Emocional, espiritual. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo están tus planes? ¿Qué estás pensando sobre el aspecto económico, el aspecto de trabajo? Pero también, no sé si te está preocupando cómo está la iglesia. ¿Cómo estás vislumbrando los tiempos? Vamos a terminar un año. Este es el último domingo de este año. Creo que el pasar del 2020 al 21 no van a cambiar mucho las cosas. Van a cambiar en nuestro calendario, en nuestras agendas. Pero quizá en el ambiente no cambie tanto. Pero ¿cómo estás vislumbrando los tiempos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu postura ante los tiempos difíciles? ¿Qué piensas hacer ante las situaciones que estamos pasando? Para dar respuesta a estas preguntas, yo quiero ir a ver qué hizo Isaías en los tiempos complicados. Y lo primero que hizo Isaías en estos tiempos complicados determinó buscar a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de lo que, cómo hizo Isaías, cómo salió Isaías, cómo Dios respondió a la situación complicada, emocional y espiritual de Isaías, es que primero Isaías buscó a Dios, puso su corazón en Dios. Y Dios, a la decisión de buscarle, a la decisión de inclinar su corazón, no a las adversidades, sino a Dios en medio de la adversidad. Cuando determinó buscar a Dios, ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? Dios se reveló a su vida. Dios habló a su vida. Yo quiero que veas el versículo 1, Isaías 6:1, NTV. El año en que murió el rey Usías, dice el profeta, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En la preocupación, en la adversidad, Isaías no vio el ambiente, no fue objetivo a nivel horizontal. Él vio a Dios. Ante los problemas, ante los tiempos complicados, de manera personal, familiar, tú necesitas reconocer, o tú necesitas poner tus ojos y tu corazón en Dios. Tú necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Tú no vas a poder solo. Tú no vas a poder sola. En el peor año, no pongas tus ojos en las circunstancias. No pongas tus ojos en el desastre mundial. Tienes que reconocer que en tus fuerzas no vas a poder salir adelante.
No importa cuál sea tu economía, no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu salud, tú no vas a salir adelante. Tú necesitas acudir a Dios. Él tiene la solución. En Él está la solución. En Él está tu fuerza. En Él está tu ayuda. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu guardador. Él no dormirá, el que guarda a Israel. Él es tu fuerza, tu ayuda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, decía David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En tus tiempos difíciles, no cometas el error de alejarte de Dios, de dejar tu comunión con Dios. No cometas ese error. No te alejes. Mejor determina buscarle. Ríndete, humíllate ante el Señor. Si quieres que en el peor tiempo tengas el mejor año, tú necesitas buscarlo, rendirte, humillarte al Señor, para que en medio de la adversidad, en medio del foso de los leones, en medio de los leones, Dios intervenga a tu favor. En medio del foso, del horno ardiente, de la adversidad, de la situación complicada, en medio de todo eso, el Señor aparezca a tu favor. Si quieres que en el peor año, en tu vida personal, en tu familia, sea el mejor tiempo, tú necesitas dar tiempo para buscar a Dios. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es palabra de Dios. El primer resultado entonces, después de la búsqueda, es que Dios se reveló como rey. Lo primero que hizo es buscarle, pero el primer resultado de esa búsqueda es que Dios se reveló como el rey, como el Señor. Vi yo al Señor, dice Isaías, sentado en un trono. Trono implica gobierno, máxima autoridad, quien está en control, quien tiene la última palabra sin importar las condiciones. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu situación, pero escúchame bien, busca a Dios y Él se revelará a ti como el que tiene el control. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tu mente en tiempos complicados? ¿Qué está gobernando tu vida en este tiempo? ¿Incredulidad? ¿Temor? ¿Depresión? ¿Destrucción? ¿Angustia? ¿Qué está gobernando tu vida? Ve a Dios, humíllate y escucha a Dios, que se ha revelado tu espíritu quién tiene el control. Si quieres ver quién está en control, quién está sentado en el trono, quién es la máxima autoridad en el peor año, tú necesitas una revelación en tu espíritu de quién es el Señor, de quién es tu Señor, de a quién le perteneces, quién te compró con su propia sangre. Tú necesitas ese entendimiento en el peor año, en la peor situación. Tú necesitas entender a quién le perteneces. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, lo importante es quién está en control. Y lo trascendente es quién es tu dueño, quién es el Señor de tu vida. Lo que va a cambiar tus tiempos en el peor año es la revelación de quién está en control de tu vida. Quizá no cambien las situaciones
a tu alrededor quizá no cambien muy pronto las situaciones económicas. Lo que no debe cambiar en ti es quién es el Señor. Cuando sea revelado en tu corazón quién es el Señor, quién es el que gobierna en tu vida, tú tendrás una mentalidad de reino y una postura de reino. La mentalidad de reino va a trascender los aspectos temporales. Sabrás que no eres de aquí. Sabrás que eres un peregrino. Sabrás que eres del reino de los cielos. Mentalidad de reino es entender quién es el que gobierna y desde este entendimiento orar, vivir y orar como hijo al Padre en medio de los tiempos complicados, sabiendo que el Padre sabe de qué tienes necesidad. Y con mentalidad de reino tú vas a buscar primero el reino de Dios, no las añadiduras, sino primero el reino de Dios. Mentalidad de reino es mantener una actitud de confianza de que Dios, el Rey Supremo, está en control de tu vida, de tu familia, está en control de tu trabajo, está en control de tus necesidades en medio de los tiempos difíciles. Con mentalidad de reino tú puedes escuchar al Señor diciéndote: no temas, manada pequeña, porque a vosotros es entregado el reino. Lucas 12. Con mentalidad de reino tú puedes escuchar al Señor diciéndote: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmo 37. Cuando tú tienes mentalidad de reino, cuando tú sabes quién es el Rey, quién es el Señor, quién está en control de todo y quién tiene la determinación de que tú termines en esta tierra, cuando tú sabes eso, tu actitud, tus pensamientos son de confianza y de esperar en aquel que dice, es escuchar diciéndole: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al sistema. Este sistema que está en catástrofe, pero el reino de Dios no está en catástrofe. Cuando tú tienes mentalidad de reino, cuando tú sabes quién está en control, tus declaraciones son opuestas al temor, a la desgracia. Son opuestas a lo que tus ojos ven, lo que tu corazón siente. Y tú puedes declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Efesios 4. Joven fui y envejecido, decía David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo no sé cómo Dios hace eso. No sé cómo Dios va a alimentar a sus hijos. Yo no lo sé. Pero como lo hizo con el profeta Elías en la cueva, Él lo hará con nosotros. Como lo hizo con la viuda de Sarepta, Él va a multiplicar el aceite. Él va a multiplicar el pan. No pasaremos hambres, porque Él es nuestro Padre, un Padre que se preocupa por nosotros. Con mentalidad de reino vamos a declarar la palabra de Dios: ningún arma forjada en mi contra prosperará. Isaías 54. No moriré, sino que viviré, y para contar las obras del Señor, dice David, Salmo 118. Y las palabras de Pablo, el gran apóstol Pablo, decía a los corintios: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, atribulados, mas no destruidos. Según Corintios 4:8. Y termino esta serie de textos
Palabras que tenemos que hablar en estos tiempos sabiendo quién es el Rey. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No sé cuál sea tu situación, cuál sea tu adversidad, no sé cuál sea el gigante. Levántate y di: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sin búsqueda de Dios y sin mente de reino, en medio de los tiempos complicados, lo que va a gobernar será un ambiente terrenal y no de reino. La mentalidad será de necesidad, de imposibles, de incredulidad. El temor gobernará, los demonios gobernarán, la brujería gobernará, la preocupación gobernará. Sin mentalidad de reino, los temores, la ansiedad, la depresión, la enfermedad, los fracasos, los sueños rotos van a gobernar. Las palabras negativas van a gobernar, porque lo que tú tengas en el corazón, de eso va a hablar tu boca. Entonces, después de buscar a Dios, el primer resultado es que Él vio quién estaba en control. El segundo resultado, la revelación de Dios como el Señor, es que cambió su forma de hablar. Primero confesó su estado, el estado de su corazón. El versículo 5 nos dice que Él empieza a decir: soy un pecador, estoy en medio de un pueblo inmundo, no hay esperanza, soy indigno, voy a morir. Cuando Él confiesa y cuando Él reconoce la condición del estado de su corazón, Dios vuelve a intervenir para purificar su corazón y cambiar su manera de hablar. Dice que uno de los serafines voló hacia Isaías y tomó un carbón encendido, ese serafín, con unas tenazas, y dice que con ese carbón tocó sus labios, y el serafín dijo: este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Qué tremendo esta verdad. Después que Dios interviene purificando su corazón, Isaías empieza a cambiar su manera de hablar. Ya no dijo: soy un pecador miserable, voy a morir. No, Isaías cambió su corazón y cambió su manera de hablar. Cuando el Señor pregunta: ¿quién irá por nosotros? Hay algo que hacer todavía en medio de la desgracia, en medio de la adversidad, en medio de la pandemia. Hay algo que hacer todavía. Necesito a alguien. ¿Sabes qué hace Isaías? Cuando él entiende quién está en el trono, cuando su corazón ha sido cambiado, cuando su manera de hablar ha sido cambiada, él empieza a hablar diferente. En los peores tiempos empieza a hablar el mejor año, o en el peor año empieza a hablar el mejor tiempo. Cuando tú comprendas quién está en el trono de tu vida y Dios intervenga en tu corazón y cambie tu corazón por su palabra, tu forma de hablar va a cambiar. En la crisis tú vas a hablar fe, en la escasez vas a hablar provisión, en la enfermedad vas a hablar salud. En vez de quejarte, vas a empezar a adorar al Señor. Con Dios en el peor tiempo se gestan los mejores tiempos. Con Dios en el peor año se gestan los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Somos la niña de sus ojos. Él no nos va a dejar. Yo no sé cómo, pero no nos va a dejar. Si volvemos a Él, si nos humillamos delante de Él. Opóngase a los peores tiempos y empieza a hablar diferente. Recuerda, tu lengua determina el destino de tu vida. Las palabras son semillas que
crecen de acuerdo al género de cada una de ellas. Y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por último, el tercer resultado, después de que Él se humilla, después de que Él se revela, Dios se revela como el Señor, cambia su corazón y cambia sus palabras. Sabe, en las peores situaciones, en las peores condiciones, en las condiciones desfavorables, en el peor tiempo. Pero con Dios en el trono, te digo algo, hay un llamado para los mejores tiempos. Algo viene para los mejores tiempos. Dios lo llama para mejores tiempos. Si Dios te llamó, los peores tiempos no van a detenerte. Escúchalo bien. Si Dios te ha llamado, si Él es tu Padre, Él es tu Señor, Él es tu dueño, vienen los mejores tiempos. No solo es un deseo, hemos dado los pasos indicados. Sirve a Dios en los peores tiempos, porque Dios está en control. No veas las cosas con tus ojos, no sientas con tu corazón los ambientes de la tierra, siente con tu corazón los ambientes del cielo. Ve las cosas con los ojos de la fe. Ve las cosas con los ojos de la fe. La palabra es creadora, la palabra expande, la palabra bendice. Empieza a hablar bendición. Si estás pasando por los peores tiempos y piensas que no eres digno, y piensas que Dios te ha dejado, piensas que Dios te ha abandonado, así como Isaías, ve a Dios, búscalo, humíllate. Él tiene algo para ti. Él tiene algo para ti. En conclusión, en los peores tiempos o en el peor año se gestan los mejores tiempos. Cuando nos humillamos, cuando le buscamos, cuando nos apartamos de nuestros malos caminos y entronizamos a Dios como el Rey de nuestras vidas. En los tiempos difíciles, Isaías tomó la mejor decisión: buscar a Dios. Y Dios se reveló, Dios le dio una palabra, Dios le cambió el corazón. Que en los tiempos difíciles, o que los tiempos difíciles no te alejen de Dios. En los tiempos difíciles y complicados como estos que estamos viviendo, que viviremos, no te alejes de Dios. Determina buscar a Dios, porque en el peor tiempo, en Dios tendremos los mejores tiempos. En el peor año tendremos el mejor tiempo, los tiempos de gloria, los tiempos de su presencia. Experimentaremos a Dios, el cielo sobre la tierra, el reino de Dios. En la tierra lo tenemos que experimentar. Los cuidados de los ángeles tendremos que experimentarlos. El trabajo de los ángeles tendremos que experimentarlos. Lo que va a cambiar tus tiempos es, cuando busques a Dios, es escucharlo a Él, escuchar su voz. Es que recibas revelación de quién está en el gobierno de tu vida. Cuando tengas revelación de quién es el Señor, de quién gobierna tu vida, tú tendrás una mentalidad de reino, una actitud de reino. Y cuando tú tengas a Jesús como el Señor y su palabra gobernando tu vida, entonces tus palabras serán diferentes en el peor tiempo. Y en el peor tiempo, en el peor año, tus mejores tiempos. Con Dios en el peor tiempo se gestan los mejores tiempos. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie esta mañana y empieza a tomar decisiones de búsqueda de Dios. Yo te invito esta mañana, iglesia, cada uno de ustedes, yo los invito esta mañana
a que en estos momentos complicados, a que en estas circunstancias difíciles de la vida, cada uno determine buscar a Dios. Y Dios va a revelar, vas a escuchar su voz diciéndote: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, sigue adelante. Pero eso se adquiere en la búsqueda, porque oración es dar tiempo a que Dios trabaje en nosotros. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? Cuando Isaías buscó a Dios, Dios reveló su palabra. Y cuando Él revela su palabra y su gloria en su vida, Isaías dijo: soy un pecador, voy a morir. Y Dios interviene una vez más y dice: tranquilo, y lo santificó. Y cuando lo santificó, en el peor tiempo, en el peor año, en el peor escenario, Dios le dice: cambia tus palabras. Él cambió su corazón, cambió sus palabras. Y cuando Él cambió sus palabras y su actitud, Dios le dice: en el peor año necesito a alguien que vaya a continuar, o mejor dicho, continúa la obra. Algo tengo que hacer en esta tierra y yo necesito a alguien. Isaías dice: aquí estoy yo. Cuando antes decía: voy a morir, no sirvo para nada, no va a ser posible, hay cosas difíciles, con Dios sí se puede. Estamos terminando casi un año complicado, pero en Dios no hay complicaciones. Dios no está en crisis, su reino no está en crisis. Nosotros estamos en la tierra de crisis. Pero algo que viene a mi corazón esta mañana: cuando Israel estaba en Egipto, en medio de las plagas no tocaron a Israel. Recuerdo bien como en Egipto el pueblo de Dios estaba con luz en casa y los egipcios en oscuridad. Quiero que esta mañana, estando de pie, tomes decisiones de buscar a Dios. No vas a poder salir en tus propias fuerzas. Y si sales de manera económica, de manera social en tus fuerzas, yo quiero que te preguntes esta mañana: ¿dónde pasarás la eternidad? Y que esta mañana puedas volver a Dios y que puedas experimentar la gloria de Dios en tu vida, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones, para que en el peor año tú puedas tener el mejor tiempo. Y el mejor tiempo es el tiempo de Dios. El mejor tiempo es el tiempo de Dios. Algo mejor está por venir y solamente es en Dios. Es por su presencia y su bendición y su manifestación a nuestras vidas. Empieza a orar y decirle al Señor: manifiesta tu gloria en mi vida, para que en el peor año sea el mejor tiempo para mí. Esta mañana empieza a hacerlo. Quiero que empieces a clamar al Señor esta mañana y ponerte a cuentas con Dios. Dios dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Quizá no hemos hecho eso y necesitamos hacerlo terminando este año con esa actitud para gloria de Dios. Padre, gracias por este tiempo, no solo de prédica, sino por este tiempo donde tu gloria ha sido mostrada. Y Señor, queremos que tu gloria sea mostrada cada día, no solo al terminar este año, al iniciar el siguiente año cronológicamente. Queremos ver tu gloria, Señor. Danos un corazón para buscarte, un corazón para amarte, un corazón, Señor, para rendirnos a ti. Y como Isaías, ver quién es el Señor, quién está en control, y cambiando también por esa actitud de búsqueda, cambia nuestro corazón para que nuestras palabras también sean cambiadas, y en el peor tiempo, en el peor año, tengamos el mejor tiempo
el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Padre, hemos hablado tu palabra, haz más lo que hemos dicho y hemos pedido esta mañana en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Familia Benecer, es el último domingo del año. No te olvides, conéctate para nuestra celebración de acción de gracias el 31, 9 de la noche. Te enviaremos la clave para que te conectes en vivo y podamos definitivamente agradecer a Dios y clamar al Señor juntos como iglesia para que en el peor año tengamos el mejor tiempo. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu corazón y nos vemos el próximo 31 de diciembre 2020. Y lo mejor está por venir. El mejor tiempo es el tiempo de Dios. Un abrazo, nos estamos viendo el 31. Bendiciones. Que Dios guarde tu vida, Dios bendiga tu vida, Dios prospere tus finanzas, prospere tu salud y bendecimos la vida de esta congregación, la vida de nuestra familia y nuestros familiares. Un abrazo para todos. Bendiciones. Dios les guarde. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!